Nos encontramos frente a una época crítica sin precedentes en toda la historia. En su análisis sobre la banalidad de la vida, sobre si realmente vale la pena vivir la vida en las condiciones en las que la vivimos o no, el sabio Salomón escribió: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En 1947, un grupo de científicos de la Universidad de Chicago, científicos atómicos, creó el Doomsday Clock, es decir, el reloj del apocalipsis. Las circunstancias que se habían derivado de la Segunda Guerra Mundial les hizo entender que habían colocado en riesgo el planeta, un riesgo tan sumamente grande y tremendo que colocaban las manillas de ese reloj simbólico tan solo a 10 minutos de las 12 de la medianoche, es decir, a tan solo 10 minutos de la destrucción total del planeta. Ese reloj en este momento tiene ya 73 años. En estos 73 años se le han movido las manillas hasta en 25 ocasiones. La inmensa mayoría de estas ocasiones ha sido acercando esas manillas a las 12 de la medianoche. En una ocasión, 1991, lo colocaron lo más lejos que han llegado a estar estas manillas, que fueron 17 minutos. Pero en estos momentos de crisis, antes de que estallara el coronavirus, como cada año se colocan en el mes de enero, las manillas se gradúan, se mantienen en la situación anterior o se les modifica. Este año, antes del coronavirus, las manillas habían sido colocadas a 100 segundos. Rachel Bronson, que es la presidenta y directora ejecutiva del Boletín de Científicos Atómicos, había declarado que ya no se iba a hablar más en términos de minutos a la medianoche, sino que ahora se hablaría en términos de segundos. En enero se colocaron las manillas a 100 segundos del riesgo de la destrucción total del planeta. Una situación realmente alarmante. ¿En qué momento puede ser que nos estemos encontrando con los elementos que hemos ido agregando? Cuando se creó el reloj, pues se hablaba solamente de los riesgos en materia de la guerra atómica. En el 2007 se incrementó también todo lo que tenía que ver con el cambio climático y con los ciberataques, la guerra informática. Hoy en día estamos en una situación realmente comprometida. Se nos ha ido de las manos realmente el planeta. Si tenemos que analizar la vida desde esta perspectiva, es evidente que nos encontramos ante un riesgo de destrucción total de la humanidad. El ser humano ha puesto en riesgo la supervivencia de su propia especie. Nos cuenta una fábula que en el bosque hubo un gran incendio y todos los animales huyeron para salvar sus vidas. En medio del incendio, un colibrí llevaba la poca agua que podía transportar. El león, el rey de la selva, pues le preguntó si es que pensaba que él solo iba a poder apagar el incendio. El colibrí, lógicamente, le dijo al león: yo sé que yo solo no puedo, pero estoy haciendo mi parte. El sabio Salomón llega a hacer un análisis en su libro de Eclesiastés para analizar la visión
que tiene el hombre acerca de la vida. La intervención de Dios dentro de esa problemática visión y forma de actuar que tiene el ser humano y cómo debe intervenir el ser humano para que su realidad cambie realmente. Si creemos que la muerte lo acaba todo, entonces es evidente que no vale la pena vivir esta vida porque la ponemos en riesgo constantemente y estamos al filo, al límite de la destrucción. Pero cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor, entonces la vida se convierte en un apasionante viaje, en una emocionante aventura de fe. El libro de Eclesiastés, en su análisis, establece tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es la consideración, la visión exacta de cuál es el problema. ¿Cómo definiríamos realmente el problema de la vida considerada sin Dios? En segundo lugar, nos presenta cuál es la intervención de Dios en este problema humano y cómo debe intervenir el hombre para solucionarlo. En Eclesiastés capítulo 1 y versículo 4, el sabio Salomón declara: generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Es decir, que tan solo somos una pieza en el engranaje. Hoy estamos, mañana no estamos. Pero de alguna manera nosotros intervenimos para proporcionar cuál es realmente la realidad de nuestra humanidad. El poder de nuestra presencia es determinante, es fundamental. En el versículo 10 dice: ¿acaso hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Todo lo que estamos viviendo ya ha tenido sus precedentes, ha tenido sus antecedentes, ¿verdad? Es verdad que no podemos comprenderlo todo, y así el sabio en el versículo 14 declara: miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que vemos a nuestro alrededor, las razones por las cuales la humanidad ha llegado al punto en el que está, probablemente no lo vamos a poder explicar, probablemente no lo vamos a poder entender. Pero es que cuando sacamos a Dios de la ecuación, todo se hace incomprensible. El ser humano busca placeres en esta vida y descubre que a través de los placeres tampoco está la felicidad. En Eclesiastés capítulo 2 y versículo 1 el sabio dice: dije yo en mi corazón, vamos ahora, te probaré con el placer, gozarás de lo bueno. Pero he aquí, esto también era vanidad. En el versículo 14 dirá: el sabio tiene sus ojos abiertos, mas el necio anda en tinieblas. Y aquí es donde está el contraste. O yo acudo, visualizo esta vida desde la sabiduría divina o desde la necedad humana. El necio es sabio en su propia opinión, pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí es donde está el principio. Salomón encontró locura en la risa. El placer terminó desengañándolo completamente. Descubrió la necedad del vino, construyó casas, plantó viñas, se hizo huertos, se hizo jardines, plantó en ellos toda clase de árboles frutales, se hizo estanques de agua, compró siervos, compró siervas, amontonó riquezas y gozó de todos los placeres. Pero al final resulta que para Salomón todo aquello no fue otra cosa que vanidad. Y es que la muerte, desde la perspectiva netamente humana, lo acaba todo. Detrás de la muerte para el necio no hay nada más. Podemos
amasar fortunas, podemos pretender hacer grandes cosas en nuestra vida, pero si el final de todas las cosas es la muerte, entonces no tiene sentido la vida. Podemos amasar toda clase de fortunas, podemos pretender diferenciarnos de los demás o tener valores añadidos que otros no tengan. Pero si al final el sabio y el necio van a terminar cayendo en las mismas condiciones, si al final vamos a tener que ir a parar a una morgue, entonces no tiene sentido la vida concebida con Dios fuera de la ecuación. En Eclesiastés 2:16, el sabio dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros todo será olvidado, y lo mismo morirá el sabio que el necio. Ahora, el asunto es que la vida no acaba ahí. La vida no tiene su final en la muerte, sino que tenemos la intervención de Dios, que es la que le da carácter de eternidad, aún incluso a esta vida que conocemos. Esta vida que tiene el reloj apocalíptico tan cerca de las 12 de la medianoche. Ahí ya en aquel que deposita su confianza en Dios, no hay nada que temer. Y en Eclesiastés capítulo 3, versículos 10 y 11, el sabio dice lo siguiente: he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Y ese sentimiento de eternidad está impreso en nuestro ADN, está impreso en nuestra personalidad. Cuando nosotros nos acostamos por la noche, nos acostamos con la seguridad de que vamos a amanecer al próximo día. Los científicos nos colocan el reloj apocalíptico a 100 segundos de la destrucción del ser humano, pero seguimos en nuestro interior, en nuestro fuero interno, seguros y confiados de que habrá un mañana, de que vamos a salir de esta situación crítica. Pero no vamos a salir por nuestros recursos personales, por nuestras capacidades humanas, por la cantidad de agua que como colibrís podamos aportarle al incendio. Vamos a salir porque Dios nos ha colocado la promesa de eternidad. Ha colocado en nosotros la garantía, la seguridad de que en sus manos, teniendo a Dios en la ecuación, nosotros podemos estar seguros de la eternidad. Dios nos da la riqueza conforme y de acuerdo a su divina voluntad. Y así en Eclesiastés capítulo 6 y versículo 12, el sabio hace una reflexión importante. Porque ¿quién sabe lo que conviene al hombre en su vida, todos los días de su vano vivir, los cuales él pasa como una sombra? ¿Y quién le enseña al hombre lo que acontecerá después de él debajo del sol? Nosotros podemos pretender amasar fortunas, podemos pretender tener cosas. En realidad, las cosas tienen al hombre. El hombre es lo que es en su interior, es lo que ha logrado adquirir en su personalidad, en ese asemejarse al carácter de Cristo. Esa es la verdadera riqueza del ser humano. La sabiduría de Dios instalada en nuestro cerebro, instalada en nuestra voluntad, instalada en nuestra conducta, instalada en nuestro carácter y en nuestra personalidad, es lo que nos va a dar las garantías de la eternidad. No nos va a garantizar la eternidad ninguna clase de riqueza. Probablemente haya muchas personas que tengan hoy su vehículo recién matriculado, recién estrenado, en un garaje sin poderlo usar por el confinamiento que en este momento han establecido los gobiernos de todo el mundo. Puede ser que tengamos a nuestra disposición trajes, joyas,
bienes de todo tipo, segundas viviendas, que hoy en día no podemos utilizar o no podamos utilizar, sencillamente porque lo material en sí mismo nosotros no lo poseemos, no somos dueños de las cosas materiales. Sin embargo, si somos dueños de ese carácter que hayamos cultivado por medio de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es la que nos aporta, la que nos da la verdadera sabiduría. Somos sabios cuando renunciamos a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y así el apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Porque ahí es donde está verdaderamente la riqueza del ser humano. No lo que tenemos, sino lo que logramos llegar a ser por la intervención divina en nuestro interior. La obra más valiosa en la que podemos invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero y todo lo que tengamos es en cultivar nuestro carácter, en tener un carácter conforme al carácter de Dios, tener corazones conforme al corazón de Dios. Tenemos la historia de David. David fue un hombre que cayó muy bajo en su vida, hizo cosas terribles, fue un adúltero, fue un asesino, hizo cosas muy feas, muy malas, pagó sus consecuencias. Pero David llegó a transformar su carácter, llegó a ponerlo en las manos de Dios, llegó a rendir su voluntad a Dios para que Dios hiciera su obra en él. Cuando nosotros decidimos que la sabiduría divina se adueñe de nosotros, nuestra vida cobra realmente sentido. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? ¿Cómo debemos nosotros intervenir para que realmente tenga sentido vivir esta vida? Independientemente de lo que digan los científicos que falta para que este planeta lo acabemos los seres humanos. ¿Cuál es el papel, cuál es esa contribución que yo puedo hacer a este terrible incendio que estamos teniendo que enfrentar como humanidad? En primer lugar, lógicamente vivir con fe. Y esto también lo reflexiona el sabio Salomón en el capítulo 11, en el versículo 2, que dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Lo que estamos viviendo hoy es uno de tantos males que hemos vivido en el pasado, que estamos viviendo en el presente y que viviremos en el futuro. Porque lo que hoy estamos viviendo no es más que principio de dolores. Y este no es un mensaje de alarma, no es un mensaje de preocupación, es un mensaje de toma de conciencia, de comprender que, como el colibrí, somos muy poca cosa en medio de un mundo que está sumido en riesgos terribles y que sin lugar a dudas, y porque así está registrado en las profecías bíblicas, va a su inevitable destrucción. Así que estamos en principio de dolores, veremos cosas todavía más graves. Pero ahora es el momento de levantar en alto nuestra cabeza. Ahora es el momento de caminar por la fe. Ahora es el momento de estar seguros de que Dios tiene un plan y que los planes de Dios no pueden ser burlados. Así que no hay nada que temer. Debemos vivir con fe. Lo que haya de ocurrir mañana no lo sabemos. Estar haciendo apología de la catástrofe, apología de la desgracia, contabilizar cuántos muertos van o cuántas personas se han infectado, o si hay países que están actuando bien o lo están haciendo mal, ese no es el camino, por ahí no es por donde nosotros debemos desgastar nuestros esfuerzos. Nuestro esfuerzo debe estar centrado en depositar toda nuestra fe en el Señor. Como dice, tú reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Un espíritu de generosidad, de fe con las personas que nos rodean. En primer lugar, eso se logra teniendo una experiencia relacional
con Cristo, una experiencia auténtica, dedicar tiempo de calidad a hablar con Dios, a sentir su espíritu, a sentir su presencia, a conocerle de tal manera que yo pueda confiar en Él sin tener ningún tipo de inconveniente, sabiendo que Él está al control de toda la agenda del mundo. En segundo lugar, recordar que esta vida, tal como nosotros la conocemos, es nada más que un accidente. Esta vida no era el plan de Dios para la humanidad. Lo alteró la entrada del pecado en el mundo. En Eclesiastés 11, versículos 7 y 8, nos dice: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, recuerde que los días de las tinieblas serán muchos y que todo cuanto viene es vanidad. Este mundo es un accidente. Este mundo no es lo que Dios previó para el hombre, de ninguna manera. Y el plan de Dios es para nosotros planes de bien y no de mal, para que nosotros podamos recibir aquellas cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos tener el temor de Jehová. Salomón termina su discurso acerca de si realmente vale la pena vivir esta vida diciendo: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios de que vaya a destruir el mundo. Temer a Dios es tener el temor de que sin Dios nosotros podamos acelerar esas manillas del reloj apocalíptico a las 12 de la medianoche, donde quedemos destruidos completamente sin Dios y sin esperanza. La cuestión no es si nos va a matar un virus o no. La cuestión es si cuando muramos vamos a morir en Cristo o no. Si yo he de morir porque no hemos venido a este mundo para estar en él, conviviendo con el pecado eternamente, estamos en este mundo esperando que en algún momento en nuestra vida quede resuelto el problema del pecado para pasar a una nueva dimensión que es una dimensión de eternidad. Dios desea darnos la eternidad. Y en el momento en el que seamos llamados al descanso, el momento siguiente, el instante siguiente, perceptivamente hablando, será encontrarnos con Dios y con nuestros seres amados. Cristo nos levantará de los sepulcros, de las frías tumbas, por nuestro propio nombre, y nos unirá con nuestros seres queridos, y ahí sí, por toda la eternidad, viviremos en un mundo donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá muerte. Todo habrá sido resuelto. Ahora, el temor que debemos tener es que la vida venga a nosotros sin Dios y que la muerte nos sorprenda sin Él. Nuestra experiencia debe ser diariamente con Dios. Amanecer con la inquietud, con la necesidad profunda de encontrarnos con Dios, de tener una experiencia personal con Él, de llenarnos con Él por medio de la fe, comprendiendo que los seres humanos sin Dios no somos nada. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y entendiendo esto, entonces podemos caminar seguros y tranquilos ante lo que ha de venir, sean cuales sean las circunstancias, estén lo cerca que estén las manillas del reloj del Apocalipsis de las 12 de la medianoche. Dios tiene un plan, y en ese plan nos da el carácter de eternidad a nuestra experiencia.
Y cuando nuestra experiencia de vida está dimensionada por la fe, confiando en las promesas divinas, en que vamos a vivir eternamente con el Señor, sin sufrimiento, sin llanto, sin dolor y sin muerte, la vida cobra sentido. Y desde esta perspectiva sí que vale la pena vivir esta vida. Así que te invito a que camines con fe, a que vivas este periodo de confinamiento tranquilo, confiado con tu familia, gozándote en el Señor, sabiendo que Dios tiene un plan que no puede ser burlado.